Qué gozo poder estar con ustedes, hermanos, alabando a nuestro Señor. Sí, paz, hermanos y hermanas, perdón. Que Dios les bendiga y qué gozo poder estar con ustedes. Bueno, espero que ayer hayan disfrutado de un rato feliz con sus familias en el Festival de Medio Otoño. Sabemos que se celebra en esta fecha y pues que hayan comido ricos pastelillos de luna también. Gloria a Dios. Damos gracias al Dios, al único Dios verdadero, porque Él siempre nos llena de sus abundantes bendiciones. Primero vamos a orar. Dios, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. Te agradecemos por la vida que nos das, Señor. Venimos con humildad ante tu trono, pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, que sean abiertos nuestros ojos a las maravillas de tu santa palabra. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades, por eso imploramos tu ayuda en esta hora para predicar fielmente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hoy, hermanos, vamos a estudiar 2 versículos del libro de Isaías. Este libro fue escrito entre los años 780 al 712 aproximadamente antes de Cristo. Y este es un libro de los más hermosos y más completos de la Biblia. Algunos lo han llamado, o algunos estudiosos lo han llamado como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y es que hay un tema central en el libro que apunta hacia la presentación de la misma esencia del Evangelio. Y esto es que la salvación es de Dios por gracia y no por obras. Evidentemente es un libro inspirado por el Espíritu Santo y ofrece pasajes donde se expone el Evangelio con toda claridad. Uno de esos pasajes es el que vamos a estudiar hoy, Isaías 55, del 6 al 7, y este es un llamado al verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios dice así en este texto: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, déjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
他相信的时候，求告他。第7节这么说到：恶人当离弃自己的道路，不义人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。De aquí vamos a estudiar 3 temas a partir del texto. Uno, que es el Evangelio; 2, el llamado a acercarse; y 3, el arrepentimiento verdadero. 我将从经文中学习有3个部分：第一，什么是福音；第二，亲近神的呼召；第三，真正的悔改。Ok, vamos al primer tema, que es el Evangelio o las buenas noticias. En este capítulo 55, en el versículo 1, es un párrafo, del 1 al 5, es un párrafo donde se habla de la característica gratuita del Evangelio. En este versículo 1 hay un llamado a las personas con sed espiritual. Leamos todos, por favor. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí, hermanos, se expresa la aplicación universal del Evangelio. Y como decíamos, la sed es por cosas espirituales que el dinero no puede comprar. En este caso, las aguas es porque el profeta Isaías describe el reino de Dios como abundancia de aguas. Comprar sin dinero significa que la salvación es un regalo gratuito para todo aquel que la desee. También encontramos a Jesucristo haciendo este llamado de forma similar en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Juan 7:37. Acompáñenme en la lectura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también en Apocalipsis 22, 16 al 17, leemos también: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y es que, hermanos, en el libro de Isaías este tipo de llamado es una reiteración del que se encuentra en el pasaje de Isaías 1:18.
Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 我们一起来读耶和华说 Perdón, adelante. 你们来，我们彼此辩论，你们的罪虽如朱红，必变成雪白；虽模糊丹颜，必白如羊毛。 Hermanos, si lo analizamos, este pasaje es realmente sorprendente, pues esa declaración se da en el capítulo 1 de Isaías, que es una denuncia del pecado del pueblo. 刚刚的内容真是让人很惊讶，因为那句话是在第1章里面已经出现过，这是对人罪恶的一个谴责。 En ese contexto de pecado del pueblo, lo único que se espera es juicio, pero lo que Dios ofrece es gracia. 在这种人犯了罪的一个背景之下面，唯一可以面对或是他们面临的就是审判，但是神却提供的这是恩典。 Reitero que lo único que se podría esperar para el pueblo de Israel era condenación, pero Dios da una limpieza que provee justicia. Este es un don de la gracia divina. 以色列人他唯一能够面对的就是定罪，但神赐下圣洁公义，这就是神的恩赐。 Volviendo a Isaías 55:1, aquí vimos que se habla de vino y leche, y es que estos son símbolos de completa satisfacción. 回到以赛亚书第55章1节里面讲到酒和奶，这是完全满意的象征。 Luego en Isaías 55:2, siguiendo con el texto, encontramos la siguiente declaración. 然后我们在以赛亚书第55章第2节，我们看到有以下的一个描述。 Leamos por favor fuerte, dice: ¿por qué gastáis el dinero? Vamos de nuevo, hermanos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 我们一起来读：你们为何花钱买那不是为食物的呢？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。 Aquí, hermanos, las grandes bendiciones de Dios, que son bendiciones espirituales y que obtenemos en Cristo, se comparan con un gran banquete. 在这里，我们在基督里获得满满的属灵的祝福，被比作是筵席。 Y también nos recuerda cuál es la comida más rica que podemos comer, y que es la comida que da vida eterna. 它让我们想起我们能吃到最丰富的食物，也吸引我们有永生的食物。 Leamos Deuteronomio 8:3, dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 我们一起来读出圣经之意第8章第3节，里面说到说，他苦练人，令人饥饿，将你和你列祖所不认识的玛瑙赐给你们吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠着耶和华口里所出的一切话。 Si seguimos con el texto, en Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 以赛亚书55章第3节，你们就当进我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。 Observamos, hermanos, que la base de esta afirmación son las misericordias a David. 这句话本意是对大卫的一个怜悯。 Y es que las promesas del pacto davídico ahora se extienden a todos los que quieren venir a Dios. 大卫之约的应许现在延伸到所有来到神面前的人。 Recordemos que el pacto con David, Dios le prometió
una descendencia de donde vendría el Mesías. 让我们记住，在与大卫的立约当中，神应许以赛亚将从他的后裔里面去降临。En ese pacto dado a David, Dios le prometió un trono permanente y una dinastía duradera. 在与大卫所立的约里面，神应许他有一个永恒的宝座国度。La casa real de David gobernará sobre las naciones. 大卫的后裔将统治列国。 Y esos elementos, hermanos, se cumplen en Cristo y en su iglesia. 所有这些在基督徒他的教会中将得到实现。 Ya si vemos en el versículo 4, David es mencionado como un testigo a las naciones. 在第4节中提到大卫为列国做见证。 Isaías 55:4 dice: He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 以赛亚书55章第7节，我已立他做万民的见证，为万民的君王和司令。 Y hermanos, esto se logró específicamente con resucitar a Jesucristo de entre los muertos, quien es luz para las naciones. 这里耶稣基督从死里复活，成为万国之光。 Esto tiene cumplimiento en Jesucristo, ya que esta parte de Isaías es citada más adelante en Hechos 13:34. 这里在耶稣基督里面得到了应验，因为使徒行传第13章第3到第4节引用了以赛亚书的这一部分的内容。 El pasaje dice así: en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. 当他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：我应许大卫那可靠的恩典。 Siguiendo con el versículo 5 del pasaje, dice que también se observa acá el carácter universal de la promesa del Mesías, el cual atrae a todas las naciones. 在第5节，我们看到以赛亚应许他的一个特性，他招来了万民。 Leemos el pasaje, dice así: He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. 你素不认识的国民，你也必招来；素不认识的国民也必向你奔跑，都因耶和华你的神以色列的圣者，因为他以荣耀你。 Y es que la atracción de las naciones hacia Sión y hacia el Dios de Israel es un tema profético importante en este libro. 列国对西安和以色列神的吸引力是本书的一个很重要的预言的一个主题。 Vamos a leer esta parte de Isaías que nos demuestra esto. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 让我一起来读以赛亚书第2章2到3节。末后的日子，耶和华圣殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里，万民都要流归这山。必有许多国的人前往，说：来吧，我们登耶和华的山，登雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。 Y esto, hermanos, conecta perfectamente con el segundo tema que traigo, que es un llamado a acercarse. 这跟我们第2点亲近神的呼召是一个完美的连接。 En el texto que estamos estudiando, en Isaías 55:6, dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 以赛亚书55章第6节，一起来读：趁着可寻的时候寻求他，
相近的时候求告他。 Lo que envuelve este pasaje en estudio es un llamado general a acercarse a Jehová, una invitación a personas con sed espiritual. 我要我们刚刚在读的这一段经文，它是一个最基本的一个呼召，要与耶和华更亲近，是对属灵渴慕人的一个邀请。 Es como aquel ofrecimiento de Jesús a la mujer samaritana que encontramos en Juan 4, que dice así, 就像在约翰福音第4章13到14节中，耶稣向撒玛利亚妇人先知的一样。 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 约翰福音第4章第13到14节，耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；也越喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。” También en este pasaje hay una idea de tiempo implícita, porque dice mientras puede ser hallado y en tanto que esté cercano. 还有一种隐含的一个时间的关系，只要能找到和只要在附近。 Lo cual denota un pensamiento, hermanos, del profeta que habrá un tiempo donde ya no quedará más oportunidad para ese acercamiento. 这表示了先知的一个想法，就是有一天将不会再有这个机会用这个方法了。 Y es que es un llamado urgente como lo realiza el apóstol en Efesios 5:14. 这是一个紧急的呼召，正如使徒在以弗所书第5章第14节中所做的那样。 Dice la palabra del Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. 所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。” Se trata de un llamamiento al pecador para que se levante de su condición de muerte espiritual. 这是罪人从属灵死亡的状态中复活的一个呼召。 Ese despertar del sueño debe llevarnos a un cambio radical que podemos ver en el tercer tema que vamos a estudiar. 当我们从睡梦中醒来的时候，我们就会发生一个根本的变化。我们可以在我们接下来的第3个部分，我们真正的悔改里面，我们可以看得到。 Y eso lo vemos en el versículo 7 de nuestro texto, que dice, o que por su parte más bien denota un arrepentimiento verdadero y realmente se ve un cambio de mentalidad y de conducta. 以赛亚书第55章第7节表示真正的悔改是思想和行为上的一个改变。 Dice así la palabra del Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 让我们一起来读：耶和华恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。 La primera definición de dejar en el diccionario es soltar algo, o otro significado también es retirarse o apartarse, ¿verdad? De aquello o de alguien. 在这里，你们离开他的第一个意思就是说放下一些东西，另外一个含义是退出或是远离一些事或一些人。 El verbo que vemos acá, volverse, tiene sentido de darse vuelta o de regresar al punto de partida y dar o tomar un aspecto o carácter diferente al que se tenía. 动词转，它的意思是转过来，或是回到起点，给予或接受与原来不一样的东西。 Y es que, hermanos, Dios quiere una fe viva, como se indica en el arrepentimiento y en el cambio de conducta. 就像我们前面所提到过的，神需要在回答和改变行为方
Así lo expresa Santiago 2:18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 雅各书第2章第18节说到，必有人说你有信心，我有行为，你将你没有行为的信心指给我，我便借着我的行为将我的信心指给你看。 En el pasaje que estamos estudiando de Isaías, Dios promete perdón abundante, porque es misericordioso y perdonador, también como lo expresa el salmista. 神满有宽恕，正如诗人所表达的那样，他是怜悯和饶恕的神。 Dice así Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. 诗篇第86章第5节，主呀，你本为良善，乐意饶恕人，没有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。 Hermanos y hermanas, a Dios podemos buscarle y podemos llamarlo con toda confianza, porque con toda seguridad Él será hallado. 我们可以寻求神，我们可以满怀信心的呼求他，因为我们一定会被他找得到的。 Jesús también lo expresó así en Mateo 7:7. 耶稣在马太福音第7章第7节也表达了这一点。 Dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 马太福音7章第7节，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。 Esta, hermanos, es una palabra de esperanza y de misericordia en la que podemos confiar porque se ha expresado en su palabra. 我们可以相信，因为从他的话所表达是充满希望和怜悯的话语。 Y lo encontramos aquí en Juan. Voy a leer la palabra del Señor. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。 Hermanos, hermanas y amigos, el llamado está planteado para que el pecador venga en arrepentimiento y fe ante su Señor. 呼召罪人带着悔改和信心来到他的面前。 Y este es un llamado sin duda que toca el interior de las personas como sus obras exteriores. 毫无疑问，这是一种关系到人的内心和外在行为的一个悔改。 El Señor sin duda será amplio en perdonar. 我们的主耶稣一定会宽恕的。 Entonces vamos a ver las conclusiones de hoy. 我们把今天的一个信息做一个回顾。 Queridos hermanos, podemos concluir el mensaje de hoy pues de la siguiente manera. 以赛亚书的名字反映了这本书它的一个问题：耶和华是救恩，这是从第1章开始就看到真正悔改的一个呼召。 El nombre de Isaías es reflejo del propósito de este libro, porque se llama Jehová es salvación. Así es como en el primer capítulo se observa también un llamado al arrepentimiento verdadero. ¿Sigo? Okay. Este es un tema recurrente en el libro y tiene especial importancia ya en los últimos capítulos, del 40 al 66, donde se encuentran las profecías de consuelo. 在这本书里面反复出现的一个主题，从第40章到第66章，有为出特别的显现。在那里，我们可以找到令我们很欣慰的一些预言。 Vimos que el pasaje en estudio identifica el Evangelio como un ofrecimiento gratuito. 我们在今天学习的经文中，我们可以看到福音是神他白白赐下的。 Y también es un llamamiento que provee limpieza ante un panorama donde lo que podría esperarse era condenación. 这是一个原本要定罪的情况下，他为我们提供了被赦罪的一个呼召。 Este mensaje de gracia está fundamentado en la promesa del pacto con David. 这个恩典的信息是基于与大卫立约的应许。
Dios promete un descendiente a David, Jesucristo, a quien resucita para ser luz de todas las naciones. 神应许大卫的后裔耶稣基督复活，成为万国之光。 Hermanos, es un llamado a acercarse a Dios, quien es un Dios al que se le puede llamar con toda confianza. 这是一个更亲近神的一个呼召，他是一位在我们身边，我们随时可以接近的神。你可以怀着满满的信心去求告他。 Dios se muestra misericordioso y benefactor ante una actitud de arrepentimiento verdadero. 对真正怀有悔意，神是一个慈爱的施恩者。 El llamado también es urgente y apela a volverse del mal camino porque el tiempo no es ilimitado. 迫切的呼召引导我们走当行的道，因为我们时间是有限的。 Es un llamado a desistir de la malvada naturaleza humana corroída por el pecado. 这是对被罪恶腐蚀的邪恶的人性的一个呼召。 Y también es un llamado apasionado para que los hombres abran sus ojos a las riquezas del regalo que Dios ofrece de manera gratuita, aceptándolo con arrepentimiento y fe. 这也是一个满满热情的一个呼召，希望我们人类打开我们的心眼，看到神无条件赐下的丰盛，以悔改和信心接受它。 El llamado es relevante, hermanos, y necesario para un mundo que está muerto en pecado, a quien sorprendentemente Dios muestra misericordia y se muestra ampliamente perdonador. 对于一个时代最近的世界来说，这个呼召是相关和必要的。神出人意料的向他们展示自己是慈爱和宽恕的。 No es por obras o por buenas obras que usted y yo podamos hacer, sino de pura gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 不是靠我们的行为，而是靠我们主耶稣基督的恩典。 Vamos a tomar un momentito para orar. 让我们一起来祷告。 Dios creador del cielo y de la tierra, venimos nuevamente ante ti. 创造天地的神，我们再次来到你的面前。 Después de haber escuchado las maravillas de tu palabra, 我们聆听到你那宝贵的话语， donde podemos ver claramente la exposición del Evangelio, las buenas nuevas. 我们可以清楚地看到福音它的表达，一个好的消息。 Que la salvación es de Dios por gracia y no por obras. 救恩来自神，是靠恩典，不是靠行为。 Gracias Dios porque la salvación es un regalo gratuito que se ofrece para todos. 感谢神，救恩是无条件赐给所有人的礼物。 Es un ofrecimiento sorprendente porque merecíamos juicio y condenación eterna. 这是一个令人难以相信的一个礼物，因为我们本应受到永恒宇宙的审判。 Pero tú mediante un plan de salvación hermoso proveíste los medios para hacernos justos cuando no lo merecemos. 我们原是不配，是你通过宝贵的救赎计划为我们提供成为义人的途径。 Te plació hacer un pacto con David, tu siervo, y extiendes las bendiciones de ese pacto a todo aquel que quiera venir a ti. 你快乐的与你的仆人大卫立约，并将这个约的福音扩展到所有想要来虚名的人。 Por medio del Hijo de David, que en su resurrección proveyó la luz para un mundo en tinieblas. 通过大卫的子孙，在他的复活中为黑暗的世界提供了光明。 Tenemos sed de ti, Señor, y queremos acercarnos a ti en arrepentimiento y fe. 主，我们渴慕你，在悔改的经历中，我们更希望亲近你。 Por más que quisiéramos comprar una salvación tan grande como la que ofreces,
nunca ni con todo el dinero del mundo podríamos comprarla. 尽管我们很想得到一个可以提供一样大的恩典，但是我们没办法，甚至用尽世界所有的金钱也买不到。 Ayúdanos a entender el sentido de urgencia de este llamado, porque el tiempo no es ilimitado. 愿你帮助我们明白这个呼召的紧迫性，因为我们的时间是有限的。 Ayúdanos también a volvernos a despertar del sueño, a levantarnos de los muertos y permitir que Cristo ilumine nuestros corazones. 帮助我们从睡梦中醒来，从死里复活，让基督光照我们的心。 Ayúdanos a volvernos a ti, porque tú eres el punto de partida con una fe viva que demuestre un verdadero arrepentimiento. 帮助我们回到你的身边，因为你是起点，活的信心和真正的悔改。 Todo esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 这些都是我们的救主耶稣基督所做的功。 Amén. Bueno, finalmente vamos a cantar esta canción que se llama Poema de Salvación. Por favor, pongámonos de pie. 我们一起起立唱，回应诗歌。